excepciones son gente que trabaja en laboratorio, ¿no? Pero son los que han descubierto muchas cosas. Y solamente mencionarle a Jean Doucet, son los que muestran los antígenos de histocompatibilidad en los leucocitos, del año 58. Y hasta ahora se sigue descubriendo cosas muy interesantes. Colagenopatías es un término que ahorita se ha reemplazado porque lógicamente empezó en el tejido conectivo, pero ya no es una enfermedad del tejido conectivo, sino una enfermedad sistémica. Por lo tanto, las enfermedades son autoinmunes y sistémicas. Y esa es la terminología que actualmente se conoce. Y esto definitivamente no tiene órganos específicos, ¿no? Desgraciadamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 o todas, definitivamente todo el organismo. Y lo que la patogenia de estas enfermedades siempre está centrada, dice, en la pérdida de la autotolerancia. Como se mencionaba, o sea, clínicamente son múltiples las relaciones, no con órganos. Y definitivamente también el abordaje para el diagnóstico, tanto laboratorio, imagenología, biopsias, inmunohistoquímica, es múltiple, ¿no? Y a veces solamente nos basamos en la clínica porque no hay pruebas todavía de laboratorios evidentes. Y las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades autoinmunes el organismo genera anticuerpos que atacan a sus propias células, tejidos. Supuestamente, es lo que menciona la mayoría de la literatura, actualmente son 100 etiologías de este tipo. Dentro de ellas están todos los derivados de las colagenopatías. Ahora, y esto es una de las cosas importantes de estas enfermedades autoinmunes que tienen ciertas características, se parece mucho al cáncer, ¿no? El cáncer también actualmente no están hablando de que por una razón es, sino es múltiples razones, ¿no? Múltiples sistemas. Si vemos nosotros que acá hay factores genéticos, hay una predisposición familiar, la mayoría de enfermedades autoinmunes son poligénicas, o sea, no solamente estamos hablando de un solo tipo de situación genética, sino también múltiple. Y ahora el término también hablan de epigenético, ¿no? No solamente genético, sino son términos en los cuales están relacionados no necesariamente con el cromosoma, pero sí indirectamente. Y la genética de autoinmunidad, ¿no? Y generalmente los genes de HLA o CMH, con histocompatibilidad, son los que más se están conociendo. Y esta enfermedad genética también tiene que ver con déficit de complementos, déficit también de la FAS y la FAS-L, ahí bloquean lo que es la apoptosis, normalmente deben destruirse, no se mueren, y esas células son viejas y se degeneran. Y también hay bloqueo, que codifica también estos tipos de CTLA4, de autoinmunidad cardíaca igual, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de multitud, cuestión genética, que está dentro de estas patologías, ¿no? De enfermedades autoinmunes. Pero también están hablando de esto, ¿no? O sea, hablan también que esto es un factor genético importante. Otro factor no tan importante, pero sí muchas veces hasta que desencadena como gatillo son las situaciones ambientales. Acá el uso del tabaco, como siempre, imagínense, está la artritis reumatoidea y el lupus, la radiación que hemos sufrido nosotros, o enfermedades también tipo celíacas, que también tienen que ver con estas patologías, ¿no? Y no se puede excluir definitivamente las virales, bacterianas, etcétera, ¿no? Y no sé, siempre se me ha metido en la cabeza el Epstein-Barr. Y el Epstein-Barr está considerado pues uno de los virus que también tiene una gran potencial de patología, ¿no? En enfermedades de este tipo. Aparte de otros, ¿no? Pero el Epstein-Barr también es uno de los virus. Y una de las cosas que se habla, inclusive, de estas lesiones y esta situación de enfermedad autoinmune desencadenada por infecciones, hay un término también de mimetismo molecular, ¿no? O sea, las reacciones cruzadas. Y ya eso, creo que nosotros conocemos una infección bacteriana, ¿no? Estreptococo a nivel faríngeo, amidalar, y aparece con un problema de tipo renal, ¿no? O un problema de tipo cardíaco. O sea, no desencadena de frente el germen, sino indirectamente son sus propiedades, sus características, sus enzimas, sus proteínas las que desencadenan todo ese cuadro de inmunocomplejo, ¿no? Y como esto siempre va a ser una situación crónica, va a provocar
con mayor infección, mayor inflamación, y justamente la reacción inflamatoria es lo que desencadena todo este cuadro. Y vemos nosotros que hay también dentro de estos factores infecciosos, activación de células presentadoras de antígeno, activación policlonal de tanto linfocitos T y B, y hay ejemplo, por eso mencionaba el Epstein-Barr, que es uno de los virus que están dando bastante pie a esto, y alteración de los autoantígenos, se crean nuevos antígenos, que es lo que sucede con la gripe, ¿no? Estacional. Cada 4 años nos tira abajo una gripe, siendo tan simple porque muta, hay cambios, hay, como dice pues no solamente una mutación, sino hay neoantígenos que está dentro de eso. Igual que el HIV coge el antígeno propiamente humano, por eso que la forma como se presenta a veces es múltiple, ¿no? De formas de antígeno. Y otra cosa que también me llamó la atención fue revisar y ver que uno de los problemas también que desencadena las enfermedades es la parte hormonal. Y le echan mucho siempre la culpa a los estrógenos, ¿no? Igual que el cáncer, el estrógeno, sobre todo el cáncer de mama, los estrógenos, ¿no? Y una mala noticia para la mujer, que generalmente esas enfermedades son 9-1, más en mujeres que en varones. Y como vemos nosotros, el daño que se realiza y es un daño tisular, inflamación, isquemia, trauma, que provocan también, esta es otra cosa, ¿no? Que provocan también la presencia de antígenos y autoantígenos y la reacción. Y le mencioné, creo que cuando vimos lo de los lípidos, no es algo que realmente ahora se está viendo, ¿no? Hay anticuerpos contra el HDL, sobre todo en pacientes con problemas inmunológicos, como en este caso la retinopatía. Ya lo han investigado eso en España y se dieron con la sorpresa que por qué el HDL siempre estaba bajo, era porque había anticuerpos contra esa lipoproteína. Entonces, vemos una barbaridad de cosas, me digo, de términos de forma, no cómo se va a presentar la enfermedad. Nosotros no vamos a hablar de todas, porque nadie va a hablar ni siquiera de 10, ¿no? Ni siquiera nos vamos a acercar. Pero solamente ver esto, ¿no? Una clasificación, porque la idea no es revisarlo, sino ver la parte más de laboratorio. Hay órganos o también hay mecanismos involucrados, en este caso, ¿no? De tipo 1, anticuerpos, etcétera, complejo inmune, o netamente de tipo celular. Y de acá vamos a revisar solamente 4 de ellas. Vamos a revisar la titoromatoidea, vamos a revisar el LE, lo que es el lupus, y un poco de síndrome también fosfolipídico y el síndrome de Sjögren. En el lupus, el eritematoide sistémico es una enfermedad crónica autoinmune, una reacción inflamatoria por exposición prolongada, esa es la característica. Es una forma, ¿no? O sea, es una característica, es prolongada esa reacción inflamatoria a autoanticuerpos o a inmunocomplejo. Por eso que el depósito de esto provoca las lesiones a nivel orgánico. Y esto va a significar de que la variedad de sintomatología también en los pacientes. La incidencia anual es bastante baja, felizmente en nuestra patria. No tengo datos todavía de eso, muy evidente, pero en otros países está hablando de 2 casos por cada 100.000 habitantes. Y la mayoría son de raza negra, aunque ya está cambiando esa situación por las mezclas que tenemos. La proporción, como digo, de hombres a mujeres es de 9-1. La edad de presentación de 15 a 55 años, tendencia familiar. ¿Qué está implicado? El HLA tipo 2. Pero también las otras cosas, ¿no? También otra variedad que es el CDR2 y el DR3 también positivos, que también son parte de esa estructura cromosómica. ¿Qué es lo que se ha visto y que realmente llama la atención? Porque ya hemos revisado la parte que hay susceptibilidad, ¿no? Factores ambientales, genéticos, vamos a repetir. Que han visto de que pacientes, 3 años antes de la enfermedad, evidentemente sintomatología, ya están apareciendo este tipo de factores, ¿no? ¿Qué tipo de ellos? Anticuerpos nucleares, el anti-RO, el anti-ADN, antiplaquetario, el anti-ICM y el RNP. O sea, todas estas sustancias y anticuerpos, que hay autoanticuerpos, anticuerpos anti-alojamiento histona, nuclear, mitocondrial,
aparecen 3 años antes. Si realmente hiciéramos una casuística nosotros, de paciente de tal edad, que tenga cierta sintomatología, artralgia, y haríamos esto, y daríamos un buen provecho. Desgraciadamente no vamos a la prevención, sino cuando ya está la enfermedad. Y lo que vemos nosotros es que esta producción de estos anticuerpos está producido pues, por los linfocitos de tipo B, los plasmocitos, algunos monocitos macrófagos, y también hay, el problema grave también es que hay células de regulación T que bloquean estas células, ¿no? Ahora, ¿hay diferentes? Sí. Hay HLA clásica y la segunda también clásica y otra, ¿no? Y ahí vienen las formas, ¿no?, que hemos visto, HLA, TR, etc. Y esto, como lo ven acá en una de las diapositivas, se observa dentro de las moléculas, ¿no?, de la célula, la citología celular, y ahí está. Y muchas veces son situaciones que ya como genéticas se presentan en el cuerpo. Y vemos nosotros toda esa patología, ¿no? Hay problemas del eritema facial, erupción discoide, etcétera, un sinnúmero de cosas. Y es lo que ustedes pueden apreciar de cada lesión. Cuando uno ve un lupus bifacial, definitivamente estamos en 90% de que sea eso, ¿no? Podemos equivocarnos, pero puede ser eso. Entonces vemos todas esas sintomatologías tan variadas, hematológicas, neurológicas, inmunitarias, nefropáticas, artritis, pero eso uno no puede descartar. Actualmente los mismos de medicina interna comienzan a pedir otras cosas, ¿no?, para poder certificar el problema. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que actualmente se basa todo esto, ¿no? Ahora se puede hacer y se hace en laboratorio inmunoglobulina. Ahí podemos nosotros ver, aparte del ANA, con los patrones de IFA, ¿no? Tenemos ahí patrón homogéneo, el periférico o tipo arco, y luego los moteados, que pueden ser finos o groseros, ¿no? Eso ya podemos nosotros observar y cada uno va a significar una patología. Ustedes ven ahí, por ejemplo, los homogéneos, estamos hablando siempre de las histonas, tipo nuclear. Las periféricas está asociado a síndrome de qué. Uno es de lupus, otros son enfermedad de Sjögren, etc. Y una es la esclerosis también, síndrome de esclerosis. Entonces todas esas cosas ya se estamos observando nosotros en una diapositiva, ¿no? Pero ¿qué vemos nosotros arriba? La mayoría, este también será el problema, se puede haber un ANA en pacientes sin tener la patología, sí, en un 10%. Ese es otro problema. Pero hablamos de ANA positivo ya, cuando las diluciones que hacemos es 1 en 40. ¿Okay? De 1 en 40 hasta 1 en 60, nosotros tenemos que hacerle de todas maneras los controles posteriores al paciente. Pero cuando tenemos mayor de 1 en 160, positivo la enfermedad, y luego hay que hacer solamente análisis para ver el estado tanto renal, tanto hepático, tanto cardíaco, tanto neurológico, para evaluar ese paciente. Pero ya pasando de 1 en 40, están hablando de positividad. Y lo que mencionaba ahí, que vemos nosotros, el homogéneo, el periférico, el punteado, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros encontramos anticuerpos anti-DNA tipo SS, estamos viendo que se puede utilizar en qué momento, ¿no? En un control del paciente, pero también puede significar una prueba de diagnóstico si no tuviéramos nosotros las otras pruebas, ¿no es cierto?, que podemos hacer el IFA. Y esto está mencionándose cierto tipo de lupus, porque el lupus también en algunos cánceres sistémicos, que son los más graves, no dura y son a veces fulminantes las enfermedades cuando hay compromiso neurológico, compromiso renal, cardíaco, los pacientes no duran ni 6 meses, los matan y generalmente son jóvenes. Pero en este caso lo que estamos viendo nosotros es cuando hay en esta particularidad y este tipo de anticuerpos que se puede dosar, estamos hablando de un lupus discoide, también preveyendo un riesgo de tipo sistémico con un compromiso de glomerulonefritis también.
Y ahí vemos nosotros, ¿no? Y también cuando hay el RO o el anti-LA, estamos hablando de un diagnóstico también. Se ve mucho en lupus tipo neonatal, lupus también tipo cutáneo, ¿no? Realmente el compromiso de otros órganos va a ser un poquito más, no se ve todo, pero si podemos apreciarlo, y en la evolución desgraciadamente ya no sabemos si se despierta, se autogenera, si se hace más sistémico, ¿no? Pero en un comienzo se puede, como decir, tratar este tipo de compromiso que solamente es tanto cutáneo, ¿no? Luego tenemos nosotros que en caso, si queremos ver la nefritis de tipo lúpica, también se está haciendo el dosaje de anticuerpos anti-CEUL1Q. Y hacemos nosotros pues antifosfolipídicos, cardiolipina que también se utiliza para otras cosas, para ver la presencia si hay otros compromisos, como en enfermedad de Sjögren, ¿no? Que tenemos que ver también, donde hay trombosis, trombocitopenia y hemoglobina. Entonces, todas estas pruebas de anticuerpos ya se están haciendo. Las pruebas de ANA con esas coloraciones de IFA ya se están haciendo. Entonces, podemos hacer un diagnóstico de este tipo de patología. En la artritis reumatoidea, también igual, es una enfermedad autoinmune crónica, y esa es la característica de cada uno de esos. Las prevalencias también no son muy altas, pero lo hay y generalmente están comprometiéndose más, en este caso, las mujeres. Están comprometidos también los genes HLA, clase 2, y lo característico es que la parte articular está tomada con mayor frecuencia. Ustedes ven ahí algunas patologías, tanto a tipo de las manos, ¿no? Ese tipo de lesiones que provocan, la vasculitis o los nódulos, que son ya las otras cosas que se pueden acompañar. Hay otros órganos que comprometen, menos que salvo que el progreso sea demasiado vehemente, demasiado florido. Lógicamente una vasculitis reumatoidea no solamente aparece en las piernas, puede ser en cualquier tipo de vaso, inclusive cerebral, y eso también mata. Pero acá, por ejemplo, puede haber algunas situaciones en las cuales también hay compromiso a nivel pulmonar. Generalmente estas enfermedades autoinmunes mucho provocan, a veces son derrames pleurales. Entonces es también bueno que uno pueda descartarlo. Este solamente es una evaluación, eso lo deben saber ustedes y más que yo, para dar un puntaje, ¿no? De tipo clínico, un poco con laboratorio también. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Generalmente es más simple que el lupus, ¿no? El factor reumatoideo, que es el característico, hay anticuerpos de la clase de inmunoglobulina M, dirigido con las inmunoglobulinas de tipo G autólogo. Me he equivocado. Entonces, esto lo hacemos nosotros generalmente con partículas, ¿no? Del látex, igual que la destinación del látex abajo. El factor reumatoideo también lo hacemos igual. Entonces, eso puede ser también en dos. Podemos utilizarlo a nivel del suero y también hacerlo a nivel del líquido sinovial. Y esto también nos está dando un diagnóstico, ¿no? Es lo que dentro de las pruebas es la que más se usa. No digo que sea específica, la más que se usa. La otra prueba es el Waller-Ross. Acá, la primera es que sale positivo o negativo, nada más, no hay problema. En el Waller-Ross sí tiene que haber una dilución de 1 en 16 a 1 en 20, para decir que nosotros tenemos una artritis reumatoidea. Y la de látex, también igual. Está ahí en este caso identificando la inmunoglobulina G. La dilución para ser positiva es 1 en 20. Esto está detectando también el factor reumatoideo que está variable, ¿no? Que está en la sangre. Todas esas pruebas las hacemos en la sangre. Muy poco se hace en líquido sinovial. Lo hacemos en la sangre, pero se puede hacer el factor reumatoideo en líquido sinovial. Y esto es lo que el diagnóstico, ¿no? De actualmente, ¿no? Anticuerpos antipeptídicos titulados. Es la prueba más específica, precoz, en el diagnóstico de artritis reumatoidea. Entonces, esto ya no hay vuelta que darle. ¿Cuál es la prueba importante para hacer el diagnóstico? Es los anticuerpos antipeptídicos titulados, ¿no? ¿Qué nos valora a nosotros el grado de inflamación?
Son dos pruebas que hoy día creo que lo vamos a hacer, la velocidad de segmentación globular y la PCR. Eso sí nos valora el proceso de inflamación de un paciente. Si el tratamiento que le estamos dando nos va a ayudar, etc. Pero recuerden ustedes, igual que cualquier otra enfermedad, lo basal es importante, ¿no? El hemograma, el perfil. Y en este caso, por toda la patología que pueda suceder, tenemos que ver el perfil hepático, la epidemiología, etcétera, por las lesiones de las manos, ¿cierto? Y ahí solamente le dedico la parte de química que ustedes la puedan revisar con tranquilidad. Este es un cuadro donde está mencionando cuándo puede aparecer, ¿no? Esto, sobre todo el circulado, y en qué porcentaje, ¿no? En qué variedad. Ahí vemos nosotros los meses, etcétera, en la cual puede ser valorado los años también. Y recién en este nivel se puede detectar, ¿no? No en los primeros meses, desgraciadamente en los primeros años, ¿no? Entonces ya cuando la lesión está evidenciada, recién podemos nosotros tener positividad, sí. Desgraciadamente no. La enfermedad de Sjögren, que también es una enfermedad igual, autoinmune, crónica, evolución lenta, una primera inicio, y dependiendo del nivel, dependiendo del daño, solamente afecta a las glándulas, generalmente salivales, endocrinas, etc. ¿Y qué es lo que ven? Como hemos mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de célula se observa más en las reacciones inflamatorias en estas enfermedades? Son los linfocitos. ¿Cierto? Y ahí está la pregunta la segunda pregunta del examen. Entonces, es lo que más se observa. Hay problemas oculares, hay problemas de sequedad, hay problemas de lesiones de la córnea, etcétera, y eso se observa, es bastante frecuente. Alguna vez solamente coge la parte glandular y algunas cosas, ojo seco y algunas lesiones a ojo y punto, ahí acabó. Pero no todos pues, tenemos esa particularidad de tenerlo, por lo menos los pacientes, si no comenzamos a revisar la carga, ¿no es cierto? Si hay situaciones ambientales, situaciones hormonales, se agrega, entonces puede ocasionar otro tipo de problemas, ¿no? Desde los problemas respiratorios, desde una rinitis o una bronquitis se menciona. La mayoría también tiene problemas en la tráquea, que es más soportable, pero también miopatía. Y hay de dos tipos, ¿no? El problema es que uno está emparentado, a veces solamente coge glandular y ciertas cosas, como digo, ojo seco, problemas mucosos, pero otra variedad, la secundaria, la tipo 2, que está relacionado pues con la artritis reumatoidea o el lupus. Y ahí viene el problema, ¿no? Que es la gravedad que se le da por las complicaciones sistémicas que posteriormente tiene. La prevalencia es muy baja, felizmente, 0.05, pero igual la mujer está comprometida acá también. Y este es el problema. Que muchas veces el Sjögren lo que va a debutar posteriormente sea un linfoma. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Cuando sucede eso, hay agrandamiento persistente de la glándula parótida, hay adenopatía, hay vasculitis, hay neuropatía periférica, hay linfopenia y crioglobulinemia. Y eso significa también un diagnóstico de progresión, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde vemos nosotros linfopenia? Vemos en un hemograma. Y crioglobulina, que lo vemos nosotros, en crioglobulina es un examen que también se realiza en laboratorio. Entonces, el hemograma es vital. Recuerden, si hay un compromiso pulmonar, tenemos que hacer otro tipo de exámenes, a valorar si es diabético, por desgracia también es parte también del cuadro, todo lo que son enfermedades de tipo genética, porque inclusive hasta en las enfermedades de acá, autoinmune, que ahora se ha grabado así, está metida la diabetes tipo 1. Entonces de ahí viene toda la situación de patología que puede hablar. ¿Qué se puede utilizar para el diagnóstico de Sjögren? Principalmente el RO y el LAS. El anti-RO y el anti-LAS son el diagnóstico para la enfermedad de Sjögren. Y
Puede haber otros, sí, en algunas veces podemos hacer un ANA, también puede ser positivo 1 en 40, en el 70% de casos dice que puede aparecer. Puede aparecer un factor reumatoideo, porque hemos dicho que puede ser complementario a estas dos enfermedades, pero el diagnóstico primario es el anti-RO y el anti-RA. Y esta es la última, no demorar y poder repasar un poco. El síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos o el síndrome de Hooke. ¿Cuáles son las tres cosas? Y acá le ayuda a hacer el diagnóstico. Trombosis venosa arterial múltiple, el aborto recidivante y la trombocitopenia moderada. Esas tres cosas nos hacen probar el diagnóstico de este síndrome. ¿Okay? Y también hay presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, que también ya se dosa. También pueden estar asociados a las enfermedades grandes como el lupus. Y hay una prevalencia de esta enfermedad, de estos anticuerpos, de 1 al 5%. Y cuando esto puede ser solamente paliativo, no diría paliativo, sino moderadamente, ¿no? Que puede superarse con los problemas. Cuando no hay otra patología real. Pero si este paciente tiene un antecedente anterior de tener una trombosis de vena profunda, si aparece con este síndrome va a ser más florido. Y lógicamente esto sí es mortal, ¿cierto? Porque apareció trombosis pulmonar, cerebral, todos los sitios, el paciente lo mata en muy poco tiempo. Hasta diría que es más grave que el lupus, porque el lupus por lo menos es un poco más crónico. Si este paciente ha tenido un infarto anterior y por desgracia va a sufrir su síndrome antifosfolipídico va a ser el doble de patológico, ¿no? Igual si la mujer ha tenido abortos previos, también igual. ¿Y cómo se manifiesta a un comienzo? Está ahí cefalea, citritis cerebrovascular, isquemia, embolia, eufrasia. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de esta enfermedad es anticuerpos y anticardiolipina. Ustedes se acuerdan, esto es utilizado para la serología, ¿cierto? Para el PDRL, para ver si tiene sífilis, ¿no? La cardiolipina se utiliza también igual. Y también la beta 2 GLP, igual es que se agregan los dos. Pero ahora dicen los autores que puede haber cardiolipina, positivo anticuerpos, también anticuerpos contra la beta. Y la patología, una es más exuberante que la otra, pero las dos están acosadas con síndrome de antifosfolipina. La otra que se utiliza también es el anticoagulante lúpico, y acá es una variedad, no utilizamos mucho esto, lo que más se mezclan acá con todas las cosas, trombosis, pruebas de trombocina parcial elevado, y también la protrombina elevado, están hablando probables casos de anticoagulante lúpico. Aunque ahora ya hay reactivos para hacerlo eso en otras metodologías, no lo hacemos nosotros, que también allá hace anticoagulante lúpico. Tiene que ver con estas cosas. Entonces, para el diagnóstico de esta patología, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, está el hallazgo de anticuerpo anticardiolipina y el hallazgo de anticoagulante lúpico. Esos son los dos diagnósticos. Aparte, pues, de la triada que tienen. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Uno, que todas las enfermedades son crónicas. ¿Y cuál es lo interesante? Que todas están desencadenadas siempre con la particularidad de un elemento hematológico, que es el linfocito. Y todas ellas tienen la particularidad múltiple, ¿no? O sea, no podemos nosotros hablar solamente de lupus de una sola cosa, de lupus que puede localizarse, pero la mayoría de los lupus tienen ya problemas de tipo cardiológico, multisistémico. Y por desgracia también podíamos esto también apalearlo, se puede decir, 3 años antes de aparecer, pero nadie ese tipo de prevención. Hay un problema. Y lo que a nosotros nos interesa es esto. ¿Dónde doy diagnóstico?
Generalmente acá tengo que ver con todo el laboratorio, principalmente el ANA. Y lo que vemos nosotros es la positividad mayor de 1 en 40, institución que estamos hablando, aparte de los patrones que hay, eso es importantísimo. Y en caso del lupus neonatal tenemos el ROS y el antinata, igual que las otras patologías que algunas manejan. En la artritis reumatoidea, nosotros vemos que el factor reumatoideo, el antes, igual al ROS, pero el diagnóstico precoz y específico es positivado. El síndrome de Sjögren, que hemos mencionado, aparte de su particularidad de proveerse a, ¿no?, desencadenarse un linfoma, cuando hay desarrollo mayor de las glándulas, especialmente en las parótidas. Y lo que nosotros vemos que el diagnóstico para esto es el anti-RO y anti-LATA, que es el diagnóstico. Okay. Y, lógico, tenemos una clínica, ¿cierto? Generalmente son acá. Y el fosfolipídico, tenemos esa triada de diagnóstico, y luego vamos a estas dos cosas, la cardiolipina y la mitocondria. Ese es el diagnóstico para estas enfermedades más representativas. ¿Okay? Gracias.